El día de hoy hablaremos con respecto al inicio de la vida humana. Definir la vida es complicado. Tenemos por un lado lo que es el análisis bioético tradicional, en el cual los dilemas relacionados con el inicio de la vida se formulan diferentes interrogantes, como cuándo se inicia la vida, existe un derecho a la vida, y en el caso de que esto existiera, ¿es un derecho absoluto o relativo? Desde una óptica posmoderna y científica, por otro lado, tenemos que no existe formalmente una definición de lo que debemos entender por lo que es vida y por lo tanto tampoco existe un consenso científico acerca de lo que se debe entender como el inicio de la vida propiamente humana. Lo que sabemos es que la vida biológica de los seres vivos es más bien un continuum de más de 3.000 millones de años en un constante intercambio genético que las especies de la diversidad han permitido y justificado la evolución de las especies desde microorganismos. Lo que aún no sabemos es cómo surgió la vida, de dónde o en dónde. Tenemos muchas teorías, hipótesis, suposiciones que se han planteado acerca de una cuestión tan compleja y persistente como ha sido la génesis de la vida terrestre para la comunidad científica desde tiempos inmemorables. Ahora pasemos a responder cuándo comienza la existencia del individuo en la especie humana. Existen diversas teorías que dan un punto de vista a esta pregunta. Por ejemplo, la teoría hilemórfica, la cual nos brinda Aristóteles y nos dice que el alma sería el acto primero del cuerpo organizado, siendo de forma sustancial. Para la teología, en otro lado, la persona tiene un carácter semidivino, siendo que es la medida de que todos somos hijos de Dios. Mientras que en el aspecto jurídico, el cual se va a ver más adelante, la persona es aquel antesujeto de derechos e imputaciones jurídicas. Más que nada, el alma es la que anima al ser vivo. Sería un principio que no se ve, ya que no es mesurablemente material, porque es simplemente el elemento unificador del organismo vivo, el responsable de la autorregulación y ha de estar en el todo y en todas partes del organismo vivo. Esto nos brinda Mendoza en su postulación teórica, siendo que principalmente hay posturas acerca del comienzo de la existencia del individuo humano que puede aceptarse según la teoría gradualista, que según esto es una condición verdaderamente humana si se alcanza de modo gradual, a partir de un proceso que finalmente termina en la configuración del individuo completo, pasando por diversos estadios intermedios, que habría una vida humana, pero sería parcial hasta su resolución, siendo un proceso que va desde la más informe, pasando por el estado informe, pero algo humano y poco personal, llegando finalmente a la persona humana casi nada informe. ¿Es el cigoto una persona? Según la Iglesia, no se puede decir que existe un alma viva y mucho menos un alma racional. Además, aún no se ha formado la carne, es decir, que aún no tiene el físico de un ser humano y tampoco está dotado de sentidos. Según los avances científicos, después de la fecundación se va a formar una célula diferente con 46 cromosomas que se va a llamar cigoto, que se va a seguir subdividiendo hasta posteriormente formar una mórula, una blástula, un embrión y luego feto. Algo a tener en cuenta es que no siempre se determina la viabilidad de los cigotos debido a ciertas anomalías cromosómicas que van a existir durante todo este proceso. Sea cual sea el origen de esta anomalía, de existir esto ocasionará que nunca se desarrolle un embrión posteriormente. Por eso decimos que la fecundación no garantiza la presencia de un cigoto evolucionado hacia un embrión. Pero debido a que el porcentaje que ocurre este tipo de situaciones es muy bajo, se podría considerar que en estas primeras etapas y dentro de los 14 días aproximados, se podría considerar como una vida humana en formación exitosa. La ficción jurídica de la persona humana. En sí vamos a concluir que no vendría a significar los derechos humanos en cada persona, que estos deben ser respetados y deben ser todos iguales en permanencia. Entonces la biojurídica en sí va a enfrentarse a lo que vienen a ser unos conceptos que ancestrales a fin de plantear que acordes a los derechos fundamentales de cada ser humano. En sí, aquí la pregunta realmente es en qué etapa de la vida en sí comienza lo que vendría a ser el ser humano, de dónde comienza el ser humano para que estos derechos sean respetables en sí.
Entonces también vamos a tener otro cuestionamiento que debería ser el embrión en sí debe gozar lo que debería ser una protección jurídica determinada. Y para esta última pregunta la respuesta va a ser sí, particular y específica que corresponde a una fase de desarrollo, protección y que no puede ser idéntica a una de las personas ya nacidas. En la anterioridad en sí definíamos lo que debería ser el inicio de la vida de una persona humana, lo que debería ser la presencia de actividad cerebral, ya que en sí, dependiendo de la época de gestación, tanto en el número de semanas, el embrión ha ido desarrollándose, el feto ha ido desarrollándose conforme, desarrollando lo que vendría a ser tanto su sistema nervioso central, entre otros sistemas. Entonces, para algunos en sí lo que dice el individuo no queda configurado hasta que se desarrolla su sistema nervioso central y el raciocinio en sí es lo que caracteriza de la vida propiamente humana. En los primeros estadios, como ya les repetí, no estaríamos en la base orgánica necesaria para poder ejercerse un debate en sí entre lo que dice el inicio de la vida humana. Y no puede ser considerado por ello un individuo humano completo. Es por ello que en la actualidad se define así como la base orgánica necesaria para definir lo que debería ser el inicio de la vida, el inicio de una persona humana, debería ser el que pueda procesar un pensamiento racional. Entonces vamos a tener a diferentes personajes como Mary Warnock, que en sí se basó se estableció lo que debería ser un término jurídico para permitir el método de fecundación in vitro y transferencia de embriones, manipulación y instrucción de embriones humanos hasta el 14 días después de la fecundación. Para ello presidió la Comisión de Investigación sobre Fecundación y Embriología Humana. Dicha comisión en sí consideró la necesidad de legislar en relación con el primer bebé probeta y que para legislar acerca del uso de los embriones con fines de investigación. Entonces, en su informe se podría disponer de embrión humano para fines experimentales hasta el día 14 después de la concepción. A esta época en sí se le llamó lo que debería ser preembrión. Indicaría que también se han diferenciado las células que formarían el embrión de las células que formarán los tejidos placentarios y protectores antes de ese día y que solo habría un periodo de preparación en el que se elaboran los sistemas de protección y nutrición requeridos. Entonces también hay otros personajes que dicen que por ejemplo Christian Engelhardt, que afirma que según su criterio de capacidad moral identifica que el embrión en sí no es un humano, es un humano en sí sin moral, y como también señala Kant que el embrión no está dentro de la sociedad y por tanto no puede tener moral. Álvarez también clasifica que el embrión humano como solo un individuo de la especie humana. Y por último Singer, que acusa al embrión que no es una persona pues porque no carece de racionalidad ni conciencia, pero sé que se puede considerar como un humano. Entonces, en conclusión ante todo lo dicho, para hablar la persona de la vida y la sociedad humana hay que tener en cuenta el presupuesto básico fundamental que vendría a ser el inicio de la vida. Y lo que es considerado en este caso actualmente es que el inicio de la vida vendría a ser en sí el poder de procesar un pensamiento racional. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.